¿Sabías que Santa Teresa de Ávila recibió una revelación sobre 4 animales que jamás deben entrar en un hogar cristiano? Animales que muchas mujeres permiten sin saberlo, abriendo puertas espirituales peligrosas. ¿Cuáles son y por qué Santa Teresa los temía tanto? Santa Teresa no solo experimentó éxtasis divinos y visiones celestiales, también recibió advertencias sobre peligros espirituales que acechan nuestros hogares. Entre sus revelaciones menos conocidas, hay una que debería estremecer a todo cristiano: la advertencia sobre 4 animales específicos que jamás deben cruzar el umbral de una casa donde habita la fe. Estos no son animales comunes. Santa Teresa los identificó como portadores de influencias oscuras, como llaves vivientes que abren puertas a la discordia, la enfermedad espiritual y la separación de Dios. Y lo más inquietante es que muchas mujeres cristianas los han permitido entrar sin saber el peligro. Hoy descubrirás cuáles son estos 4 animales, por qué Santa Teresa los temía tanto y qué hacer si alguno ya entró en tu hogar. Si crees en el poder de la oración y deseas protección para tu familia, escribe en los comentarios: Jesús protege mi hogar. Permanece conmigo hasta el último minuto, porque al final revelaré las 3 palabras exactas que Santa Teresa pronunciaba cada noche antes de dormir para sellar su hogar contra estos invasores espirituales. Palabras que han protegido a miles de familias durante siglos, pero que la mayoría de cristianos desconoce. Honra esta enseñanza sagrada. Dale like si anhelas un hogar lleno de bendiciones y suscríbete si buscas la paz que solo Dios puede dar. Corría el año 1572. Santa Teresa de Ávila se encontraba en oración profunda en su celda del convento de San José cuando experimentó una de las revelaciones más inquietantes de su vida mística. No era una visión celestial, no era un éxtasis de amor divino, era una advertencia. Una advertencia sobre las puertas invisibles del hogar cristiano y las criaturas que pueden cruzarlas para contaminar la paz de una familia. En sus escritos personales, que pocas personas han leído con detenimiento, Santa Teresa describe cómo el Señor le mostró que existen animales específicos que actúan como llaves espirituales. Animales que, al entrar en una casa, no solo traen su presencia física, sino que abren portales a influencias oscuras que debilitan la fe, siembran discordia y alejan las bendiciones divinas. El primero de estos animales es la lechuza, y cuando Santa Teresa lo menciona, no lo hace con indiferencia. Lo hace con un temor reverente, con la solemnidad de quien ha visto el daño espiritual que este ser nocturno puede causar. La lechuza no es un animal común. Desde tiempos bíblicos ha sido considerada criatura de mal agüero. En el libro de Levítico aparece en la lista de aves impuras, prohibidas para el pueblo de Dios. En el libro de Isaías, la lechuza es asociada con la desolación, con lugares abandonados por la presencia divina. Y en la tradición mística de la Iglesia, este animal nocturno ha sido visto como mensajero de malas noticias, portador de energías que perturban el descanso y la paz del hogar. Santa Teresa entendió algo que muchas mujeres cristianas ignoran. La lechuza no es solo un ave que canta en la noche, es un símbolo viviente de la inversión espiritual. Mientras las aves diurnas representan la luz, el canto de alabanza y la vida que florece bajo el sol de Dios, la lechuza representa lo contrario. Vive en la oscuridad, caza en silencio. Sus ojos están diseñados para ver en las tinieblas, y su presencia cerca de un hogar cristiano, según Santa Teresa, indica que algo en esa casa ha dejado de estar bajo la luz de Cristo, pero hay más. La lechuza no solo representa la oscuridad, representa la inversión del orden natural que Dios estableció. En la Biblia, Dios separa la luz de las tinieblas, el día de la noche, y establece que el día es para el trabajo y la noche para el descanso. La lechuza rompe ese orden. Está despierta cuando todos duermen. Está activa cuando el mundo descansa. Y su canto
ese sonido perturbador que muchas mujeres han escuchado desde sus ventanas no es un canto cualquiera. Según Santa Teresa, el canto de la lechuza cerca de una casa es una señal. Es una advertencia de que algo en ese hogar ha atraído a esta criatura. Puede ser la falta de oración, puede ser la presencia de objetos no bendecidos, puede ser palabras de maldición pronunciadas en la ira, puede ser la ausencia de sacramentales que protejan las entradas, pero siempre hay una razón espiritual detrás de su llegada. Y lo más inquietante es lo que sucede cuando la lechuza no solo canta cerca de la casa, sino que logra entrar. Cuando cruza una ventana abierta, cuando se posa en el techo, cuando anida cerca del hogar. En esos casos, las consecuencias espirituales comienzan a manifestarse de formas sutiles, pero devastadoras. Las familias que han permitido la presencia de lechuzas cerca de sus hogares reportan patrones similares, pesadillas recurrentes, especialmente en los niños, insomnio inexplicable, sensación de presencia durante la noche, despertares súbitos sin causa aparente, miedos nocturnos que antes no existían y, lo más grave, una disminución progresiva en la práctica de la oración familiar, como si algo invisible estuviera bloqueando el deseo de acercarse a Dios. Santa Teresa advierte que la lechuza no actúa sola. Es el primer animal, el que abre camino a los demás, porque una vez que la oscuridad espiritual que representa la lechuza se instala en un hogar, las puertas quedan entreabiertas para que otras criaturas de influencia negativa también encuentren entrada. Por eso, en la tradición mística que Santa Teresa transmitió a sus hermanas carmelitas, existe una enseñanza clara. Nunca permitir que una lechuza anide cerca de la casa. Nunca dejar ventanas abiertas durante la noche sin protección de agua bendita. Nunca ignorar el canto persistente de este animal cerca del hogar, porque su presencia no es casualidad. Es una invitación espiritual que alguien, sin saberlo, ha extendido. Y si alguna mujer cristiana ha escuchado el canto de la lechuza durante noches consecutivas, si ha visto este animal posarse en su techo o en los árboles cercanos a su ventana, debe entender que no está ante una simple coincidencia natural. Está ante una señal espiritual que requiere atención inmediata. Está ante la primera advertencia de que su hogar necesita ser purificado, consagrado y sellado bajo la protección divina. Porque este es solo el primer animal, el primero de 4. Y si la lechuza es el portador de la oscuridad y la inversión del orden divino, los otros 3 animales traen consigo peligros aún más profundos. Peligros que Santa Teresa vio con claridad mística y que toda mujer cristiana debe conocer para proteger a su familia. Pero este primer animal no es el más peligroso. Hay uno que Santa Teresa temía más que a cualquier otro. Uno cuya presencia en el hogar no solo trae oscuridad, sino que literalmente abre puertas a fuerzas que destruyen desde adentro. El segundo animal que Santa Teresa identificó en su revelación mística es uno que provoca un temor visceral en casi todas las mujeres. Un animal que no anuncia su llegada, que no canta como la lechuza, que entra sin hacer ruido, sin avisar, y que muchas veces solo es descubierto cuando ya ha establecido su presencia en el hogar. Estamos hablando del murciélago, y si la lechuza representa la inversión del orden divino, el murciélago representa algo aún más perturbador. Representa la invasión silenciosa, la contaminación que ocurre sin que nadie se dé cuenta, la presencia que se instala en los rincones oscuros de la casa, y desde ahí comienza a expandir su influencia negativa sobre toda la familia. Santa Teresa escribió en sus notas personales que el murciélago es el animal de las tinieblas por excelencia. No solo vive en la oscuridad como la lechuza. El murciélago habita literalmente en las cavernas, en los lugares donde la luz nunca llega. Y cuando este animal abandona su hábitat natural para entrar en una casa, trae consigo esa misma oscuridad espiritual.
en la tradición bíblica, las cavernas y los lugares oscuros son siempre asociados con la separación de Dios. Jesús nace en una cueva así, pero inmediatamente es iluminado por la estrella de Belén. Los profetas que se refugian en cavernas lo hacen huyendo de la persecución, no por elección. Y cuando Lázaro es resucitado, Cristo ordena remover la piedra de la tumba para que la luz entre. La luz siempre debe vencer a la oscuridad. Ese es el orden divino. Pero el murciélago vive en contradicción con ese orden. No solo prefiere la oscuridad, la necesita para sobrevivir. Su cuerpo está diseñado para huir de la luz. Sus ojos no pueden soportar el sol. Y su entrada a un hogar cristiano, según Santa Teresa, es señal de que algo en esa casa ha dejado de ser iluminado por la presencia de Dios. Ahora bien, muchas mujeres dirán que es normal que los murciélagos entren ocasionalmente, especialmente al atardecer cuando buscan insectos. Y es cierto, puede suceder, pero Santa Teresa no hablaba de una entrada accidental y única. Hablaba de la presencia recurrente, hablaba del murciélago que entra repetidamente, del murciélago que encuentra refugio en el techo, en el ático, en los espacios oscuros de la casa, del murciélago que anida, que se queda, que establece territorio. Cuando esto sucede, las consecuencias espirituales comienzan a manifestarse de manera muy específica. Y aquí es donde Santa Teresa fue extremadamente precisa en sus observaciones místicas. Ella notó que las familias donde los murciélagos se establecían comenzaban a experimentar lo que ella llamaba la ceguera del alma. ¿Qué es la ceguera del alma? Es la incapacidad progresiva de ver la verdad espiritual. Es cuando una familia cristiana comienza a normalizar el pecado, cuando las faltas que antes causaban remordimiento ahora se justifican, cuando la oración deja de ser prioridad porque no hay tiempo, cuando la misa dominical se vuelve opcional, cuando las conversaciones sobre Dios desaparecen de la mesa familiar, cuando los hijos comienzan a alejarse de la fe y los padres no sienten urgencia por corregir el rumbo. Todo esto, Santa Teresa lo atribuyó a la influencia del murciélago en el hogar. Porque así como el murciélago no puede ver en la luz, las familias bajo su influencia pierden la capacidad de ver la luz espiritual. Comienzan a vivir en una oscuridad que ya no les molesta, que incluso comienza a parecerles normal. Y hay algo más. El murciélago no solo trae ceguera espiritual, trae también lo que Santa Teresa llamaba el contagio de lo impuro. En la tradición del Antiguo Testamento, el murciélago es considerado animal inmundo. No debía ser tocado, no debía ser consumido. Su sola presencia requería purificación ritual. ¿Por qué? Porque el murciélago se alimenta de sangre o de insectos muertos, dependiendo de la especie. Vive entre excrementos en las cuevas. Porta enfermedades. Es, en esencia, un animal asociado con la descomposición y la muerte. Cuando el murciélago entra en un hogar cristiano y establece su presencia, trae consigo esa misma contaminación espiritual. Las familias comienzan a experimentar enfermedades recurrentes sin explicación médica clara. Alergias que aparecen de la nada. Problemas respiratorios. Dolores de cabeza constantes. Fatiga crónica. Y lo más inquietante, una sensación de pesadez en el ambiente de la casa que no desaparece ni con la limpieza física. Santa Teresa advirtió específicamente a sus hermanas carmelitas que si alguna vez encontraban un murciélago dentro del convento, debían actuar de inmediato. No bastaba con sacarlo. Era necesario bendecir el espacio donde había estado. Era necesario orar. Era necesario usar agua bendita en las esquinas. Era necesario cerrar las entradas por donde había ingresado y consagrarlas con aceite bendito. Porque el murciélago, a diferencia de la lechuza que al menos anuncia su presencia con su canto, es el invasor silencioso. Es el que entra sin que nadie lo vea. Es el que se esconde en los lugares que nadie revisa. Es el que permanece oculto durante el día
y solo sale cuando todos duermen. Y esa misma naturaleza furtiva es la que lo convierte en un peligro espiritual tan grave. Muchas mujeres cristianas tienen murciélagos en sus techos y no lo saben. Han escuchado ruidos extraños por la noche, pero los han ignorado. Han notado manchas oscuras en las paredes, pero no han investigado. Han sentido un olor extraño en ciertas habitaciones, pero lo han atribuido a la humedad. Y mientras tanto, la presencia del murciélago sigue haciendo su trabajo silencioso. Sigue oscureciendo la visión espiritual de esa familia. Sigue contaminando el ambiente sagrado que todo hogar cristiano debería tener. Y si crees que el murciélago es perturbador, espera a conocer el tercer animal, porque el tercero no solo trae oscuridad o ceguera. El tercero trae algo que destruye familias desde adentro. Algo que Santa Teresa describió como el veneno que se teje en silencio. Y una vez que entra, es casi imposible detectarlo hasta que el daño ya está hecho. El tercer animal que Santa Teresa identificó en su revelación es uno que casi toda mujer ha visto en su casa alguna vez. Uno que parece inofensivo por su tamaño. Uno que muchas personas incluso toleran porque come mosquitos o porque no hace daño. Pero Santa Teresa advirtió con firmeza absoluta que este animal jamás debe ser permitido en un hogar cristiano. Estamos hablando de la araña. Y si la lechuza trae la inversión del orden divino y el murciélago trae la ceguera espiritual, la araña trae algo devastador, trae la discordia, trae la división, trae el enredo de las relaciones familiares hasta que la paz se vuelve imposible. Porque la araña no actúa con violencia, actúa tejiendo, y ese es precisamente su peligro espiritual más profundo. Santa Teresa observó algo que pocas personas entienden. La araña no caza como otros animales, no persigue a su presa, no la ataca directamente. La araña construye una trampa, teje una red invisible y espera pacientemente a que algo quede atrapado. Y cuando eso sucede, la víctima ni siquiera se da cuenta de inmediato. Se mueve, lucha, pero cada movimiento la enreda más, hasta que finalmente queda paralizada, inmovilizada, lista para ser devorada. Esa misma dinámica espiritual, según Santa Teresa, ocurre en los hogares donde las arañas son permitidas. Comienza a tejerse una red invisible de conflictos, pequeñas tensiones que parecen insignificantes. Una palabra mal dicha aquí, un malentendido allá, un silencio incómodo, una mirada de desprecio. Y cada uno de estos hilos se va sumando al otro, formando una telaraña de resentimientos, desconfianzas y amarguras que eventualmente atrapa a toda la familia. En la tradición bíblica, el tejido de la araña es usado como símbolo de lo frágil, lo engañoso, lo que parece sólido pero no lo es. El profeta Isaías habla de aquellos que tejen telas de araña para referirse a quienes construyen planes malvados que parecen firmes, pero que Dios destruye con facilidad. Job menciona que la casa del impío es como la tela de araña, que no resistirá el juicio divino. Siempre en la Escritura, la araña representa algo falso, algo construido sobre bases equivocadas, y Santa Teresa entendió que cuando una araña entra en un hogar y teje su red, no solo está haciendo lo que su naturaleza le dicta, está actuando como símbolo viviente de una realidad espiritual que está ocurriendo en esa casa. Está mostrando que algo se está tejiendo en las sombras, que hay palabras no dichas que se están acumulando, que hay rencores que se están alimentando, que hay divisiones que se están formando. Las familias donde las arañas abundan, donde las telarañas se forman en las esquinas y nadie las limpia con urgencia, comienzan a experimentar patrones muy claros. Los esposos empiezan a hablar menos. Las conversaciones se vuelven superficiales o tensas. Los hijos comienzan a encerrarse en sus habitaciones. Las comidas familiares se vuelven silenciosas o conflictivas. Y nadie puede señalar exactamente cuándo comenzó todo, porque fue gradual. Fue un hilo a la vez, como la araña teje su red.
Santa Teresa advirtió especialmente sobre las arañas grandes y oscuras, esas que aparecen de noche, esas que se esconden detrás de los muebles, esas que causan un sobresalto cuando son descubiertas, porque esas arañas, según su enseñanza mística, representan los conflictos más profundos, los que están ocultos, los que la familia no quiere enfrentar, los que permanecen en la oscuridad porque sacarlos a la luz sería demasiado doloroso. Y hay algo más sobre la araña que Santa Teresa consideraba especialmente peligroso. La araña es paciente. Puede permanecer inmóvil durante horas, días incluso, esperando, sin moverse, sin hacer ruido. Y esa paciencia es la misma que tienen los rencores en el corazón humano. Los resentimientos pueden permanecer dormidos durante años, pero están ahí, tejidos en silencio, esperando el momento adecuado para manifestarse. ¿Cuántas familias cristianas han experimentado esto? Una discusión que explota por algo pequeño, pero que en realidad es la manifestación de años de cosas no resueltas. Un hijo que de repente anuncia que ya no quiere saber nada de sus padres y todos se sorprenden, pero la realidad es que ese alejamiento se tejió durante años de comunicación rota. Un matrimonio que termina en divorcio y todos dicen, pero si parecían tan felices, sin saber que la telaraña de la indiferencia y el desamor se había tejido en silencio durante mucho tiempo. Santa Teresa enseñó a sus hermanas que donde hay arañas, hay falta de vigilancia espiritual, porque la araña solo puede tejer cuando nadie está mirando. Solo puede construir su red en los rincones olvidados, en los espacios que no se limpian, en los lugares que nadie atiende. Y eso mismo ocurre en las familias. La discordia solo puede tejerse donde hay negligencia espiritual, donde la oración familiar ha cesado, donde ya no se habla de Dios, donde cada quien vive su fe de manera individual y desconectada, donde no hay un padre o una madre que esté atento a los hilos invisibles que empiezan a dividir a la familia. Por eso Santa Teresa era inflexible con la limpieza de las telarañas en los conventos. No era solo por higiene, era por simbolismo espiritual. Cada telaraña removida era un recordatorio de que no se debe permitir que nada se teja en las sombras, que todo debe ser traído a la luz, que los conflictos deben resolverse inmediatamente, que las palabras deben decirse, que el perdón debe darse, que la comunicación debe mantenerse abierta y honesta. Y si alguna mujer cristiana tiene arañas frecuentes en su casa, si nota que las telarañas aparecen constantemente a pesar de limpiarlas, debe preguntarse qué está pasando en el tejido espiritual de su hogar. Debe examinar si hay conversaciones pendientes, si hay perdones no otorgados, si hay silencios que están construyendo muros, porque la presencia física de la araña es solo la manifestación visible de una realidad invisible que está ocurriendo en el plano espiritual. Pero si la araña te inquieta, prepárate para el cuarto animal, porque el cuarto es el que Santa Teresa llamó la puerta del enemigo. Es el más peligroso de todos. Es el que no solo trae oscuridad, ceguera o discordia. Es el que abre literalmente la entrada a fuerzas demoníacas. Y muchas cristianas lo tienen en casa, sin saber el riesgo mortal que están corriendo. El cuarto animal que Santa Teresa identificó en su revelación mística es el más peligroso de todos. Es el que causa mayor temor. Es el que representa el peligro más inmediato y mortal, tanto en el plano físico como en el espiritual. Estamos hablando del alacrán, también conocido como escorpión. Y cuando Santa Teresa habló de este animal, lo hizo con una solemnidad que pocas veces mostró en sus escritos, porque el alacrán no es solo un animal prohibido, es la puerta misma por donde el enemigo entra al hogar. Si la lechuza trae inversión del orden divino, el murciélago trae ceguera espiritual, y la araña trae discordia. El alacrán trae algo mucho peor. Trae traición, trae veneno, trae muerte espiritual.
y lo hace de la manera más silenciosa y súbita posible, porque el alacrán no anuncia su ataque, no hace ruido, se esconde en la oscuridad y cuando ataca, lo hace con una velocidad y precisión devastadoras. En las Sagradas Escrituras, el escorpión aparece siempre como símbolo del mal puro. En el libro del Apocalipsis, cuando se abre el quinto sello, aparecen langostas con cola de escorpión que atormentan a quienes no tienen el sello de Dios en sus frentes. En el Evangelio de Lucas, Jesús dice a sus discípulos: «Les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo». Cristo mismo equipara al escorpión con el poder del demonio. No hay ambigüedad. El alacrán, en la tradición bíblica, es representante directo de las fuerzas oscuras. Santa Teresa entendió esto con una claridad mística absoluta. Ella escribió que el alacrán es el guardián invertido. Mientras que los ángeles guardan las puertas del bien, el alacrán guarda las puertas del mal. Y cuando este animal entra en un hogar cristiano, no viene solo, viene abriendo camino para que otras fuerzas malignas también encuentren entrada. Viene como el portero de las tinieblas, abriendo de par en par las puertas espirituales que deberían permanecer selladas. Y lo más aterrador del alacrán es su naturaleza traicionera. No ataca de frente como un león, no persigue como un lobo. El alacrán espera, se esconde en los lugares más inesperados, debajo de las piedras, dentro de los zapatos, entre la ropa, en los rincones oscuros donde nadie mira. Y cuando alguien, sin saberlo, lo toca o se acerca demasiado, el alacrán ataca sin previo aviso, clava su aguijón, inyecta su veneno. Y dependiendo de la especie y la víctima, ese veneno puede causar un dolor insoportable, parálisis e incluso la muerte. Esta misma dinámica, según Santa Teresa, opera en el plano espiritual. Las familias donde los alacranes logran entrar comienzan a experimentar traiciones. Traiciones inesperadas. Traiciones que vienen de donde menos se esperan. Un hijo que de repente roba dinero de sus padres. Un esposo que engaña después de años de matrimonio aparentemente estable. Una amistad cercana que se convierte en enemiga. Un familiar que habla mal a espaldas. Todas estas traiciones tienen el mismo patrón del alacrán. Vienen de la oscuridad, vienen sin aviso, y el veneno que inyectan en el corazón de la víctima es devastador. Pero hay algo más sobre el alacrán que Santa Teresa consideraba especialmente peligroso: el veneno. Porque el alacrán no solo ataca, envenena. Y el veneno del alacrán en el plano físico causa dolor extremo, inflamación, parálisis muscular, dificultad para respirar. En el plano espiritual, el veneno del alacrán causa algo similar. Causa un dolor emocional y espiritual que paraliza a la persona. Causa una inflamación del orgullo y el resentimiento. Causa una dificultad para respirar espiritualmente, es decir, para orar, para tener paz, para sentir la presencia de Dios. Las personas que han sido picadas espiritualmente por la presencia del alacrán en sus hogares describen síntomas muy específicos. Sienten un dolor profundo en el alma que no pueden explicar. Sienten que algo les oprime el pecho constantemente. Sienten que sus oraciones no suben, que chocan contra el techo. Sienten que Dios está lejos, muy lejos, y que no importa cuánto lloren o supliquen, no hay respuesta. Esta es la parálisis espiritual que el veneno del alacrán produce. Y Santa Teresa advirtió algo más. Dijo que el alacrán, a diferencia de los otros 3 animales, tiene la capacidad de reproducirse rápidamente. Una hembra de alacrán puede tener docenas de crías, y esas crías, desde el momento en que nacen, ya tienen veneno, ya son peligrosas. Y todas se quedan cerca de la madre durante las primeras semanas, creando colonias enteras en los lugares oscuros de la casa. Esta capacidad de multiplicación es exactamente lo que ocurre con el pecado grave en un hogar. Un pecado grave no viene solo.
trae consigo otros pecados. Una mentira lleva a otra mentira. Una traición abre la puerta a más traiciones. Una infidelidad destruye la confianza y abre espacio para la venganza, el odio, la amargura. Y todo se multiplica, todo se expande, hasta que la casa entera está infestada de veneno espiritual. Santa Teresa instruyó a sus hermanas carmelitas que si alguna vez encontraban un alacrán en el convento, debían matarlo inmediatamente. No debían intentar sacarlo con vida. No debían tener misericordia con este animal, porque la misericordia con el alacrán es crueldad con las personas que viven en ese lugar. Y después de matarlo, debían quemar el cuerpo, rociar agua bendita en el lugar donde fue encontrado y hacer oración de liberación durante 3 días consecutivos, porque donde hubo un alacrán, quedó una puerta abierta que debe ser cerrada con autoridad espiritual. Muchas mujeres cristianas tienen alacranes en sus casas y lo saben. Los han visto, los han matado, pero no han entendido la gravedad espiritual de su presencia. No han hecho la limpieza espiritual necesaria. No han cerrado las puertas que estos animales abrieron, y por eso, aunque maten a los alacranes físicamente, las consecuencias espirituales continúan. Las traiciones siguen, el veneno sigue fluyendo, el dolor sigue presente. Y si en tu casa han aparecido alacranes, si los has encontrado dentro de tu hogar, debes entender que no es casualidad, es una señal de que algo en tu casa abrió una puerta espiritual peligrosa. Y esa puerta debe ser cerrada, no mañana, no la próxima semana, hoy. Porque cada día que el alacrán permanece, cada día que esa puerta permanece abierta, el peligro aumenta. Y lo que comenzó como una pequeña grieta puede convertirse en una entrada masiva de oscuridad. Ahora conoces los 4 animales que Santa Teresa identificó en su revelación: la lechuza, el murciélago, la araña y el alacrán. 4 animales prohibidos, 4 puertas espirituales, 4 peligros mortales para cualquier hogar cristiano, pero aún falta responder la pregunta más importante: ¿por qué estos 4? ¿Por qué Santa Teresa recibió esta revelación específica? Y la respuesta a esa pregunta cambiará para siempre la forma en que ves tu hogar. La pregunta que muchas mujeres se hacen es legítima y necesaria. ¿Por qué precisamente estos 4 animales? ¿Por qué la lechuza, el murciélago, la araña y el alacrán, y no otros? Existen cientos de criaturas en la creación de Dios, muchas de ellas mencionadas en la Biblia con connotaciones negativas: serpientes, lobos, cuervos, hienas, chacales. Entonces, ¿qué tiene de especial esta combinación de 4 animales que llevó a Santa Teresa a recibirlos como revelación divina? La respuesta está en el contexto espiritual en el que Santa Teresa recibió esta enseñanza. Corría el año 1572 y Santa Teresa se encontraba en una de las batallas espirituales más intensas de su vida. Estaba fundando conventos de reforma carmelita por toda España, enfrentando oposición tanto dentro como fuera de la iglesia. Enfrentaba ataques espirituales directos, experimentaba tentaciones, oscuridades del alma y lo que ella misma describió como asaltos del enemigo contra su misión. Fue en medio de esta batalla cuando el Señor le mostró algo crucial. Le mostró que el hogar cristiano es el campo de batalla principal, no los conventos, no las iglesias, no los monasterios, el hogar, la familia. Porque si el enemigo logra destruir la familia, destruye la base de la sociedad cristiana. Si logra contaminar el hogar, contamina la fuente de donde nacen los futuros santos, los futuros sacerdotes, las futuras madres de fe. Y fue entonces cuando Dios le reveló que existen 4 puertas específicas por donde el enemigo entra a los hogares. 4 puntos de vulnerabilidad que toda familia cristiana tiene, y cada uno de estos 4 animales representa una de esas puertas. No son símbolos arbitrarios, son llaves espirituales exactas que corresponden a realidades espirituales específicas. La lechuza representa
la puerta de la inversión espiritual. Es la puerta que se abre cuando una familia comienza a vivir al revés del orden de Dios. Cuando la noche se vuelve más importante que el día. Cuando el entretenimiento mundano reemplaza la oración. Cuando la televisión está encendida más horas que la Biblia está abierta. Cuando los hijos duermen hasta tarde los domingos y no van a misa. Cuando el horario de trabajo es más sagrado que el horario de la familia. Todo esto es inversión. Y la lechuza es el guardián de esa puerta. El murciélago representa la puerta de la ceguera voluntaria. Es la puerta que se abre cuando una familia decide no ver lo que está pasando. Cuando los padres ignoran las señales de que sus hijos están en malos caminos. Cuando la esposa ignora la infidelidad evidente del esposo. Cuando todos fingen que todo está bien, mientras la casa se desmorona espiritualmente. Cuando se prefiere la comodidad de la ignorancia al dolor de enfrentar la verdad. Esta ceguera voluntaria es la especialidad del murciélago. La araña representa la puerta del silencio destructivo. Es la puerta que se abre cuando las cosas importantes dejan de hablarse. Cuando la comunicación se rompe, cuando cada miembro de la familia vive en su propio mundo, tejiendo su propia vida separada de los demás. Cuando las comidas se hacen en silencio, cuando ya no hay conversaciones profundas, cuando las palabras te amo, perdóname, te necesito, desaparecen del vocabulario familiar, y en ese silencio, la araña teje su red de separación. El alacrán representa la puerta de la traición al pacto sagrado. Es la puerta que se abre cuando se rompen los votos fundamentales, cuando se traiciona el matrimonio, cuando se abandona la promesa de educar a los hijos en la fe, cuando se rompe el compromiso de ser una familia cristiana. El alacrán es el guardián de esta puerta porque su naturaleza es precisamente esa: atacar por la espalda, envenenar lo que debería estar protegido, destruir desde dentro. Santa Teresa entendió que estos 4 animales no fueron elegidos al azar. Fueron revelados porque corresponden exactamente a las 4 formas más comunes en que el enemigo destruye familias cristianas. Y lo más importante, estos 4 animales pueden entrar físicamente a cualquier casa. No son criaturas míticas, no son bestias de fábula, son animales reales, comunes, que cualquier mujer puede encontrar en su hogar. Y esa es precisamente la genialidad de esta revelación. Dios usa lo visible para enseñar lo invisible. Usa lo físico para mostrar lo espiritual. Por eso Jesús usaba parábolas con elementos cotidianos, semillas, peces, monedas, ovejas, cosas que la gente podía ver y tocar, y Santa Teresa recibió esta misma pedagogía divina. Dios le mostró 4 animales comunes para que toda mujer cristiana pudiera entender, sin necesidad de teología compleja, cuáles son los peligros espirituales de su hogar. Además, estos 4 animales comparten características espirituales comunes que los hacen perfectos representantes de las fuerzas oscuras. Todos son nocturnos o prefieren la oscuridad. Todos inspiran temor instintivo en las personas. Todos tienen la capacidad de entrar a las casas sin ser invitados. Todos pueden causar daño físico real. Y todos han sido considerados a lo largo de la historia y en múltiples culturas como portadores de mal agüero. Pero hay algo más profundo aún. Santa Teresa notó que estos 4 animales representan una progresión, una escalada en el peligro espiritual. La lechuza anuncia, el murciélago invade, la araña atrapa, el alacrán mata. Es una secuencia, es un proceso. Primero viene la inversión del orden, luego la ceguera, luego el enredo y finalmente la destrucción total. Y si una familia no detiene este proceso en las primeras etapas, inevitablemente llegará a la última. Por eso Santa Teresa insistió tanto en la vigilancia, en no permitir ni siquiera al primero, porque donde la lechuza es tolerada, el murciélago encontrará entrada. Donde el murciélago se establece, la araña encontrará rincones para tejer.
Y donde la araña ha tejido su red de división, el alacrán encontrará el camino abierto para dar el golpe mortal. Esta revelación no fue dada para crear miedo paralizante, fue dada para crear vigilancia activa, para que toda mujer cristiana entienda que su hogar no es un espacio neutral, es un campo de batalla espiritual. Y como en toda batalla, hay que conocer al enemigo, hay que identificar sus tácticas, hay que cerrar las brechas en la defensa y hay que actuar con rapidez cuando se detecta una invasión. Los 4 animales no son el problema en sí mismos, son las señales, son los indicadores visibles de realidades invisibles, son los mensajeros no deseados que vienen a advertir que algo en el hogar ha dejado de estar bajo la protección divina. Y esa es precisamente su función en el plan de Dios, porque Dios, en su misericordia, no permite que el enemigo destruya sin dar señales primero. Y estas señales son claras, visibles, imposibles de ignorar para quien tiene ojos espirituales para ver. Ahora que conoces por qué estos 4 animales fueron revelados específicamente, necesitas saber algo aún más práctico. Necesitas saber cómo identificar si alguno de ellos ya entró a tu casa, porque no basta con verlos físicamente. Hay señales espirituales que los preceden. Hay advertencias que ocurren antes de que el animal siquiera aparezca. Y conocer estas señales puede salvarte de un desastre espiritual. Santa Teresa no solo identificó los 4 animales prohibidos, también reveló algo igual de importante: las formas específicas en que estos animales logran entrar a un hogar cristiano. Y lo más inquietante es que en la mayoría de los casos, la entrada no es accidental, es invitada. No con palabras, pero sí con acciones, con negligencias, con descuidos espirituales que abren las puertas de par en par. Existen 7 formas principales de entrada, 7 brechas en la protección espiritual del hogar, que toda mujer cristiana debe conocer y sellar, porque no basta con matar al animal cuando ya está dentro. Hay que cerrar las puertas por donde entró. De lo contrario, volverá, o vendrá otro peor. La primera forma de entrada es la falta de consagración del hogar. Muchas familias cristianas nunca han consagrado su casa al Sagrado Corazón de Jesús. Nunca han bendecido las habitaciones. Nunca han puesto agua bendita en las entradas. Viven en una casa físicamente construida pero espiritualmente desprotegida. Es como vivir en una fortaleza sin puertas. Las paredes están ahí, pero cualquier cosa puede entrar libremente. Santa Teresa enseñó que un hogar no consagrado es un hogar vulnerable, y los 4 animales pueden detectar esa vulnerabilidad desde lejos. La segunda forma de entrada es la presencia de objetos no bendecidos o espiritualmente contaminados. ¿Cuántas mujeres traen a sus casas cosas de segunda mano sin saber la historia espiritual de esos objetos? Muebles de personas que murieron en pecado grave, ropa de alguien que practicaba brujería, adornos comprados en mercados de pulgas que estuvieron en hogares llenos de violencia. Estos objetos llevan adherida una carga espiritual negativa, y cuando entran a la casa, abren puertas. Santa Teresa advirtió específicamente sobre esto. Dijo que todo objeto que entre al hogar debe ser bendecido antes de ser usado, especialmente los que vienen de origen desconocido. La tercera forma de entrada son las palabras de maldición pronunciadas dentro del hogar. Y aquí muchas mujeres se sorprenden porque no se dan cuenta de la gravedad de lo que dicen. Frases como: esta casa es un infierno, esta familia está maldita, nunca vamos a salir adelante, ojalá no hubiera tenido hijos, este matrimonio fue un error. Estas palabras no son simples expresiones de frustración, son decretos espirituales, son invocaciones negativas, y cada vez que se pronuncian, abren una grieta en la protección del hogar. Santa Teresa fue inflexible en esto. Enseñó que la lengua tiene poder de vida y muerte y que en un hogar cristiano solo deben pronunciarse palabras de bendición. La cuarta forma de entrada es el pecado grave no confesado.
Cuando un miembro de la familia vive en pecado mortal y no busca el sacramento de la reconciliación, ese pecado actúa como un imán espiritual, atrae oscuridad, atrae presencias negativas, y los 4 animales, que son sensibles a las vibraciones espirituales, son atraídos hacia ese hogar. Un adulterio oculto, una adicción secreta, un robo no confesado, un odio alimentado durante años. Todos estos pecados graves abren puertas espirituales masivas, y por esas puertas no solo entran animales. Entran demonios. La 5ª forma de entrada es la negligencia en la oración familiar. Santa Teresa enseñó que la oración en familia es el escudo más poderoso que existe contra las fuerzas oscuras. Cuando una familia ora junta, crea un campo de protección espiritual alrededor del hogar. Pero cuando la oración familiar desaparece, ese escudo se desvanece y el hogar queda expuesto. Los 4 animales pueden detectar un hogar sin oración desde lejos. Es como una casa sin luz en medio de la oscuridad. Se vuelve el objetivo más fácil. La 6ª forma de entrada son las visitas de personas con intenciones negativas o cargas espirituales pesadas. Y esto requiere discernimiento porque no todas las visitas son bendiciones. Hay personas que llegan a tu casa llevando envidia, resentimiento, chisme, negatividad. Hay personas que practican ocultismo, brujería, espiritismo. Hay personas que viven en pecado grave y no tienen conciencia de ello. Cuando estas personas entran a tu hogar, dejan rastros espirituales, contaminan el ambiente y abren puertas. Santa Teresa aconsejó a sus hermanas que fueran extremadamente cuidadosas con quién permitían entrar a los espacios sagrados. Y el hogar cristiano es un espacio sagrado. La 7ª forma de entrada, y quizás la más sutil, es el entretenimiento espiritualmente tóxico. Las películas, series, música y contenidos que se consumen dentro del hogar tienen un impacto espiritual directo. Cuando una familia ve constantemente contenido violento, sexual, ocultista o blasfemo, está literalmente invitando oscuridad a su sala. Está abriendo ventanas espirituales por donde cualquier cosa puede colarse. Santa Teresa vivió en una época sin televisión ni internet, pero entendió el principio. Enseñó que lo que entra por los ojos y los oídos alimenta el alma. Y si alimentas tu alma con basura, atraerás moscas espirituales. Y donde hay moscas, llegan los animales que las cazan. Estas 7 formas de entrada no operan necesariamente de manera aislada. Muchas veces se combinan. Una familia que no ora junta y que consume entretenimiento tóxico y que tiene objetos sin bendecir y que pronuncia maldiciones en momentos de ira, está creando la tormenta perfecta. Está abriendo no una puerta, sino 7 puertas simultáneamente. Y cuando eso sucede, los 4 animales no solo entran, se instalan, se multiplican y comienzan a gobernar espiritualmente ese hogar. Pero aquí viene lo importante. Santa Teresa no reveló estas formas de entrada para crear desesperanza. Las reveló para crear conciencia y acción. Porque cada una de estas 7 formas puede ser revertida. Cada puerta abierta puede ser cerrada. Cada brecha puede ser sellada. Pero requiere decisión. Requiere acción inmediata. Requiere tomar en serio la guerra espiritual que se libra por el alma de tu familia. Y hay señales concretas que indican que una o varias de estas puertas ya están abiertas en tu hogar. Pesadillas frecuentes sin causa médica. Peleas constantes por cosas insignificantes. Sensación de pesadez al entrar a ciertas habitaciones. Objetos que se caen o se rompen sin explicación. Problemas de salud recurrentes que los médicos no pueden explicar. Depresión que afecta a varios miembros de la familia simultáneamente. Problemas económicos que no corresponden con los ingresos reales. Alejamiento progresivo de la fe y de las prácticas religiosas. Todas estas señales son advertencias. Son alarmas espirituales. Son el equivalente al humo antes del incendio. Y si las ignoras,
si las normalizas, si las atribuyes a mala suerte o así es la vida, estás perdiendo tiempo precioso. Porque mientras tú ignoras las señales, los animales ya están dentro, ya están trabajando, ya están destruyendo. Santa Teresa fue clara. Dijo que Dios siempre advierte antes de permitir una catástrofe. Siempre da señales, siempre ofrece oportunidades de corrección, pero si esas señales son ignoradas, llega un punto donde la protección divina se retira. No porque Dios abandone, sino porque el libre albedrío humano ha elegido la negligencia sobre la vigilancia. Y entonces ocurre lo que ninguna familia cristiana quiere experimentar. Ocurre lo que Santa Teresa documentó en casos reales de familias que conoció personalmente. Familias destrozadas por traiciones inesperadas, hijos que terminan en caminos oscuros, matrimonios que explotan después de años de aparente estabilidad, enfermedades que consumen a toda la familia, ruinas económicas sin explicación lógica. Y en todos estos casos, cuando se investiga la historia espiritual de esos hogares, se encuentran las mismas 7 puertas abiertas y se encuentra la presencia de los 4 animales. Pero hay esperanza, siempre hay esperanza. Porque lo que Santa Teresa vio en las familias destruidas, también lo vio en las familias restauradas. Y esas historias de restauración son las que necesitas escuchar ahora. Lo que estás a punto de escuchar no son leyendas, no son historias inventadas para asustar. Son testimonios documentados en los archivos parroquiales de conventos carmelitas, recopilados por religiosas que siguieron las enseñanzas de Santa Teresa. Testimonios de familias reales que experimentaron las consecuencias devastadoras de permitir estos 4 animales en sus hogares, pero también testimonios de redención, de restauración, de victoria espiritual, cuando finalmente cerraron esas puertas. El primer caso fue documentado en el año 1603, apenas 20 años después de la muerte de Santa Teresa. Una familia de comerciantes en la ciudad de Ávila comenzó a experimentar una serie de desgracias inexplicables. El padre, un hombre devoto que asistía a misa diaria, comenzó a tener pesadillas terribles. Soñaba que algo lo perseguía en la oscuridad. Despertaba con la sensación de no poder respirar. Su esposa notó que él se volvía cada vez más irritable, más distante, más frío con ella y con sus hijos. Las religiosas del convento carmelita, al enterarse de la situación, enviaron a una hermana anciana que había sido discípula directa de Santa Teresa. Esta mujer visitó la casa y lo primero que notó fue una lechuza que anidaba en el tejado. Había estado allí durante meses. La familia la escuchaba cantar todas las noches, pero nunca le habían dado importancia. La consideraban parte del ambiente normal. La religiosa explicó la enseñanza de Santa Teresa y les pidió que removieran el nido inmediatamente. Pero no fue suficiente. Durante la inspección de la casa, encontraron también murciélagos en el ático, telarañas masivas en los rincones que nadie había limpiado en años y, para horror de todos, un alacrán vivo debajo de la cama matrimonial. Los 4 animales estaban presentes y las consecuencias eran evidentes en cada miembro de esa familia. La religiosa instruyó un proceso de purificación completo. Bendijeron cada habitación, quemaron el nido de la lechuza y fumigaron el ático. Limpiaron cada telaraña mientras oraban el rosario completo. Mataron al alacrán y quemaron su cuerpo, enterrando las cenizas lejos de la propiedad. Consagraron el hogar al Sagrado Corazón y durante 3 días consecutivos la familia oró junta pidiendo protección divina. Los cambios fueron inmediatos y documentados. El padre dejó de tener pesadillas esa misma semana. La tensión en el matrimonio disminuyó drásticamente. Los niños que habían comenzado a enfermarse con frecuencia recuperaron su salud. Y lo más sorprendente, el negocio familiar que había estado al borde de la quiebra comenzó a prosperar de manera inexplicable. Este testimonio fue registrado en los archivos del convento con fecha exacta y nombres completos.
El segundo caso ocurrió en el año 1847 en una hacienda cerca de Salamanca. Una familia aristocrática comenzó a desmoronarse desde dentro. Los dos hijos mayores, que habían sido criados en la fe católica, comenzaron a pelear constantemente. Las peleas escalaron hasta llegar a violencia física. La madre enfermó de una tristeza profunda que ningún médico podía curar, y el padre comenzó a tomar decisiones económicas irracionales que pusieron en riesgo toda la fortuna familiar. Una monja carmelita que visitaba la hacienda regularmente para dar catecismo a los niños notó algo perturbador. Había arañas por todas partes. No arañas pequeñas comunes, sino arañas grandes y oscuras que tejían telarañas enormes en las esquinas, en los pasillos, en las habitaciones. Y nadie en la familia las limpiaba. Decían que siempre habían estado ahí y que no hacían daño. La religiosa recordó las enseñanzas sobre la araña como símbolo de discordia. Investigó más a fondo y descubrió que la familia había dejado de orar junta hacía más de 2 años. Cada quien vivía su vida separada bajo el mismo techo. No había comunicación real, solo coexistencia fría. La araña había tejido su red de división silenciosa y perfecta. La intervención fue drástica. La religiosa convenció a la familia de hacer una limpieza espiritual completa. Removieron cada telaraña mientras confesaban en voz alta los resentimientos guardados. Pidieron perdón unos a otros. Restablecieron la oración familiar diaria. Y algo milagroso sucedió. A medida que las telarañas físicas desaparecían, las telarañas emocionales también se deshacían. Los hermanos se reconciliaron. La madre recuperó la alegría. El padre recobró la claridad mental y la familia fue restaurada. Este caso también quedó documentado con lujo de detalle en las crónicas del convento. El tercer caso es más reciente y fue recopilado por monjas carmelitas en México durante el siglo XX. Una familia campesina devota comenzó a experimentar tragedias consecutivas. Primero murió el hijo menor por la picadura de un alacrán. 6 meses después, la hija mayor fue víctima de una traición amorosa devastadora que la dejó al borde del suicidio. 1 año después, el padre sufrió una traición laboral que lo dejó sin trabajo y sin recursos. Una religiosa visitante notó que en esa región los alacranes eran extremadamente comunes, pero en esa casa en particular parecían abundar más que en ningún otro lugar. Los encontraban dentro de la casa constantemente. Y cada vez que mataban uno, aparecían más. Era como si la casa los atrajera magnéticamente. La religiosa investigó la historia espiritual de la familia y descubrió algo terrible. Años atrás, la abuela había sido víctima de una traición familiar severa por una herencia. Y en su dolor y rabia, había pronunciado maldiciones contra sus propios hermanos. Esas palabras nunca fueron retractadas. Esa amargura nunca fue sanada. Y la maldición, aunque no estaba dirigida a su propia familia, había contaminado el linaje espiritual. La religiosa instruyó a la familia a hacer algo radical. Debían buscar a los familiares con quienes había habido la ruptura, aunque fuera doloroso. Debían pedir perdón por las maldiciones pronunciadas. Debían bendecir donde antes se había maldecido. Y debían consagrar el hogar nuevamente con autoridad espiritual renovada. El proceso tomó meses, pero funcionó. Los alacranes dejaron de aparecer en la casa. Las tragedias cesaron y gradualmente la paz regresó. Este testimonio fue registrado en 1973 y sigue siendo estudiado en círculos de espiritualidad carmelita. Estos 3 testimonios tienen algo en común. En todos los casos, la presencia de los animales no era casualidad. Era señal de puertas espirituales abiertas. Y en todos los casos, la solución no fue solo matar a los animales físicamente, fue cerrar las puertas espirituales que los habían invitado. Fue restaurar el orden divino en el hogar.
fue volver a consagrar la casa a Dios. Pero estos testimonios son solo la punta del iceberg. Existen decenas, quizás cientos de casos similares documentados en archivos eclesiásticos. Familias que ignoraron las señales y pagaron consecuencias terribles. Pero también familias que reaccionaron a tiempo y fueron salvadas de desastres mayores. Y todas estas historias confirman lo mismo. Los 4 animales de Santa Teresa no son superstición, son realidad espiritual que se manifiesta en lo físico. Y si tú estás experimentando alguna de las consecuencias descritas en estos testimonios, si reconoces los patrones, si has visto estos animales en tu casa, debes entender que no es demasiado tarde, que hay esperanza, que hay solución. Pero primero necesitas saber qué errores comunes están invitando a estos animales a quedarse. Errores que tal vez estás cometiendo ahora mismo sin darte cuenta. Ahora llegamos a la parte más práctica y tal vez la más incómoda de esta enseñanza. Porque lo que estás a punto de descubrir son los errores específicos que muchas mujeres cristianas, devotas y de buena fe, cometen diariamente sin saber que están abriendo las puertas a estos 4 animales. No son pecados graves necesariamente. Son negligencias, son descuidos. Son prácticas que parecen inofensivas, pero que en el plano espiritual tienen consecuencias devastadoras. El primer error cotidiano es dejar ventanas y puertas abiertas durante la noche sin protección espiritual. Y aquí muchas mujeres dirán que es necesario ventilar la casa, que hace calor, que necesitan aire fresco. Y todo eso es válido desde el punto de vista físico, pero desde el punto de vista espiritual, Santa Teresa enseñó algo crucial. La noche es el territorio del enemigo. Es cuando las fuerzas oscuras tienen mayor libertad de movimiento. Y una ventana abierta durante la noche sin agua bendita en el marco es una invitación abierta para que cualquier cosa entre. Los 4 animales son nocturnos. La lechuza caza de noche. El murciélago solo sale al anochecer. La araña teje sus redes cuando todos duermen. El alacrán se mueve en la oscuridad. Y todos ellos pueden detectar una ventana desprotegida desde lejos. Santa Teresa instruyó a sus hermanas que si era absolutamente necesario abrir ventanas de noche, debían rociar agua bendita en el marco y pronunciar una oración de protección. Esta práctica simple pero poderosa crea un sello espiritual que los animales no pueden cruzar. El segundo error cotidiano es permitir que objetos rotos o dañados permanezcan en la casa sin reparar. Espejos agrietados, muebles rotos, puertas que no cierran bien, ventanas con vidrios quebrados, paredes con grietas. Todo esto, más allá del aspecto físico, representa fracturas en la integridad espiritual del hogar. Porque así como estos objetos están rotos en lo físico, crean roturas en lo espiritual. Santa Teresa enseñó que un hogar cristiano debe reflejar orden y cuidado, no por vanidad, sino porque el orden físico sostiene el orden espiritual. Cuando una casa está llena de cosas rotas, está enviando un mensaje espiritual. Está diciendo que hay negligencia, que hay abandono, que nadie está cuidando realmente ese espacio. Y los 4 animales son expertos en detectar negligencia. Es su señal para entrar. El tercer error cotidiano es acumular objetos innecesarios, especialmente en rincones oscuros y espacios olvidados. ¿Cuántas mujeres tienen sótanos, bodegas, closets o habitaciones llenas de cosas que no usan, que no necesitan, que solo están ahí acumulando polvo? Y entre esas cosas olvidadas es exactamente donde los 4 animales encuentran refugio perfecto. La araña teje entre cajas viejas. El alacrán se esconde entre telas apiladas. El murciélago encuentra grietas en espacios oscuros y desordenados. Y la lechuza, aunque no entra físicamente a estos espacios, es atraída por la energía de abandono que emana de ellos. Santa Teresa fue clara. Un hogar cristiano debe practicar el desapego material, no acumular, no aferrarse y definitivamente no permitir que espacios enteros de la casa se conviertan en basureros espirituales donde cualquier cosa
puede anidar sin ser detectada. El cuarto error cotidiano, y este es especialmente grave, es descuidar la limpieza espiritual mientras se mantiene obsesión por la limpieza física. Hay mujeres que limpian sus casas todos los días, trapean, sacuden, ordenan, desinfectan. La casa brilla físicamente, pero espiritualmente está en ruinas. No hay agua bendita, no hay crucifijos en las habitaciones, no hay imágenes sagradas, no se reza en la casa, no se bendice la comida, no hay rosarios colgados, no hay Biblias abiertas. Estas casas pueden estar impecables físicamente, pero espiritualmente están vacías. Y un espacio espiritualmente vacío es un espacio vulnerable. Es como una fortaleza con muros altos pero sin soldados adentro. Los 4 animales pueden entrar sin resistencia. Santa Teresa enseñó que la limpieza física y la limpieza espiritual deben ir de la mano. Que mientras limpias el polvo, debes orar. Que mientras organizas la casa, debes bendecir cada espacio. Que la limpieza del hogar debe ser un acto de adoración, no solo de higiene. El quinto error cotidiano es ignorar los sueños y las señales que Dios envía como advertencias. ¿Cuántas mujeres han tenido sueños repetitivos sobre animales? Sueños donde ven lechuzas, murciélagos, arañas o alacranes. Sueños perturbadores que las despiertan en la madrugada con el corazón acelerado. Y en lugar de prestar atención, en lugar de orar y pedir discernimiento, simplemente los ignoran. Los atribuyen a estrés, a algo que comieron, a su imaginación. Pero Santa Teresa enseñó que Dios habla a través de los sueños. No todos los sueños son mensajes divinos, pero algunos sí lo son. Y cuando una mujer cristiana sueña repetidamente con estos 4 animales específicos, no es casualidad, es una advertencia. Es Dios diciéndole que algo en su hogar necesita atención espiritual inmediata, que hay una puerta abierta, que hay un peligro inminente, y junto con los sueños están las señales físicas que también se ignoran. El canto persistente de una lechuza cerca de la casa, el avistamiento repetido de murciélagos al atardecer, las telarañas que aparecen constantemente en los mismos lugares, los alacranes que se encuentran con frecuencia inusual. Todas estas son señales, son alarmas espirituales, y cuando se ignoran, las consecuencias son inevitables. Santa Teresa documentó casos de mujeres que recibieron advertencias claras en sueños y las ignoraron. Y semanas o meses después, experimentaron tragedias familiares que pudieron haberse evitado si hubieran prestado atención. No se trata de vivir en paranoia, se trata de vivir en vigilancia espiritual, de estar atentas, de no normalizar lo que no es normal. Estos 5 errores parecen pequeños, parecen insignificantes, pero cuando se acumulan, cuando se practican día tras día, año tras año, crean las condiciones perfectas para que los 4 animales no solo entren, sino que se establezcan permanentemente. Y una vez establecidos, expulsarlos requiere una intervención espiritual seria. Pero aquí viene la buena noticia. Cada uno de estos 5 errores puede corregirse. Hoy mismo, ahora mismo. No requieren dinero, no requieren permiso de nadie. Solo requieren decisión y acción. Requieren que tomes en serio la guerra espiritual por tu hogar. Que dejes de minimizar las señales. Que dejes de posponer la limpieza espiritual. Y si corriges estos 5 errores, si cierras estas 5 brechas, ya habrás hecho un avance gigantesco en la protección de tu familia. Pero no es suficiente solo evitar los errores. También necesitas tomar acción positiva. Necesitas hacer algo proactivo para cerrar las puertas y expulsar lo que ya entró. Y eso es exactamente lo que Santa Teresa enseñó. Un ritual específico de purificación del hogar que ha funcionado durante siglos. Santa Teresa no solo advirtió sobre los peligros, también proporcionó la solución, un ritual de purificación específico que enseñó a sus hermanas carmelitas y que ha sido transmitido en secreto durante siglos.
Un ritual que cualquier mujer cristiana puede realizar en su hogar sin necesidad de un sacerdote. Aunque la bendición sacerdotal siempre es recomendable cuando sea posible, este ritual debe realizarse con fe absoluta, con corazón arrepentido y con determinación firme de cerrar todas las puertas espirituales que fueron abiertas por negligencia o pecado. No es magia, no es superstición. Es un acto de autoridad espiritual que toda cristiana tiene por virtud de su bautismo. El ritual comienza con la confesión. Antes de intentar limpiar la casa espiritualmente, debes limpiar tu propia alma. Si has cometido pecados graves, busca el sacramento de la reconciliación. Si no puedes ir a confesarte inmediatamente, haz un acto de contrición profundo y sincero, con el compromiso de confesarte lo antes posible, porque no puedes expulsar oscuridad de tu hogar si tu corazón está en oscuridad. Una vez limpia tu alma, procede con la purificación física y espiritual simultánea del hogar. Comienza removiendo todo lo que sea físicamente sucio o desordenado. Limpia cada telaraña, barre cada rincón, retira objetos rotos o innecesarios. Esta limpieza física es importante porque representa la disposición de tu corazón a dejar ir lo que contamina. Mientras limpias, ora constantemente. Puedes rezar el rosario completo o repetir oraciones cortas como Señor Jesús, purifica este hogar, o que tu luz expulse toda oscuridad. La oración debe ser continua durante todo el proceso de limpieza. Después de la limpieza física, prepara agua bendita. Si no tienes, puedes pedirla en tu parroquia. Con el agua bendita, camina por toda la casa habitación por habitación. En cada entrada, puerta y ventana, haz la señal de la cruz con el agua bendita mientras dices, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sello esta entrada contra todo mal. Presta especial atención a las esquinas, donde la oscuridad tiende a acumularse espiritualmente. En cada habitación, especialmente en los dormitorios, coloca o renueva los sacramentales. Un crucifijo en lugar visible, una imagen del Sagrado Corazón, medallas benedictinas, estampas de santos protectores. Estos objetos sagrados actúan como guardianes espirituales permanentes. Santa Teresa recomendaba especialmente consagrar el hogar al Sagrado Corazón de Jesús. Esta consagración debe hacerse en voz alta, con toda la familia presente si es posible. Puedes usar una oración formal de consagración o simplemente declarar con fe: consagro este hogar al Sagrado Corazón de Jesús, que Él reine aquí como Señor y protector. Finalmente, y esto es crucial, establece la oración familiar diaria como práctica permanente. Aunque sea breve, aunque sea solo 5 minutos, la familia debe orar junta cada día. Esta oración continua mantiene el escudo espiritual activo. Es el sello que impide que los 4 animales vuelvan a encontrar entrada. Este ritual debe repetirse al menos una vez al año, idealmente en fechas significativas como el inicio de Cuaresma o la fiesta del Sagrado Corazón. Y debe repetirse inmediatamente si detectas nuevamente la presencia de alguno de los 4 animales o experimentas las señales de puertas abiertas. Después de realizar el ritual de purificación, muchas mujeres se preguntan si realmente funcionó, si las puertas espirituales fueron cerradas, si los 4 animales fueron expulsados. Y Santa Teresa, conociendo esta inquietud natural, enseñó algo maravilloso. Dios siempre confirma cuando un hogar ha sido restaurado bajo su protección. Siempre da señales claras e inequívocas. La primera señal es la paz inexplicable. No una paz superficial, sino una paz profunda que permea toda la casa. Es algo que sientes apenas cruzas la puerta. El ambiente se siente diferente, más ligero, más luminoso. Incluso las visitas lo notan aunque no sepan que cambió. Es la presencia del Espíritu Santo llenando el espacio que antes ocupaba la oscuridad. La segunda señal son los sueños restaurados. Las pesadillas cesan. Los despertares angustiosos en la madrugada desaparecen.
Los niños duermen tranquilos toda la noche y cuando sueñas, tus sueños son pacíficos o incluso llenos de simbolismo positivo. Ángeles, luz, jardines, agua cristalina. Santa Teresa enseñó que cuando un hogar está bajo protección divina, hasta los sueños reflejan esa cobertura. La tercera señal es la restauración de la comunicación familiar. Las conversaciones fluyen nuevamente, las peleas disminuyen drásticamente, hay risa en la casa, hay abrazos espontáneos, las comidas familiares dejan de ser tensas y se vuelven momentos de conexión genuina. La telaraña de división que la araña había tejido se deshace por completo. La cuarta señal es el regreso del deseo de orar. Cuando un hogar está protegido, la oración deja de sentirse como obligación y se vuelve anhelo natural. Los miembros de la familia comienzan a buscar momentos para estar con Dios. La Biblia se abre con más frecuencia. El rosario se reza sin resistencia interna. La misa dominical se convierte en prioridad, no en carga. La quinta señal es la salud restaurada. Las enfermedades misteriosas desaparecen. Los dolores crónicos sin explicación médica cesan. La energía vital regresa a cada miembro de la familia. Y aunque problemas de salud normales pueden seguir ocurriendo, ya no hay esa sensación de enfermedad constante y opresiva que caracterizaba la casa antes. La sexta señal, y quizás la más concreta, es la ausencia física de los 4 animales. Las lechuzas dejan de cantar cerca, los murciélagos ya no entran, las arañas disminuyen dramáticamente o desaparecen por completo. Y los alacranes, si antes eran frecuentes, ahora son rarísimos o inexistentes. Es como si estos animales supieran que ya no son bienvenidos y buscaran otros lugares. Santa Teresa enseñó que estas 6 señales suelen manifestarse en los primeros días o semanas después del ritual de purificación. Y cuando las experimentas, puedes tener certeza absoluta de que tu hogar está nuevamente bajo la protección del Altísimo, que las puertas fueron cerradas, que el enemigo fue expulsado y que tu familia está a salvo. Pero esta protección no es automática ni permanente sin mantenimiento. Requiere vigilancia continua, requiere oración diaria, requiere vida sacramental activa, requiere que no vuelvas a cometer los errores que abrieron las puertas originalmente. Porque un hogar protegido es un hogar vigilante. Hemos llegado al final de esta revelación que Santa Teresa de Ávila recibió hace más de 4 siglos, pero que sigue siendo tan vigente y necesaria hoy como lo fue entonces, porque los peligros espirituales que acechan nuestros hogares no han cambiado. Las tácticas del enemigo siguen siendo las mismas, y la necesidad de protección divina es más urgente que nunca en estos tiempos donde la fe está bajo ataque constante. Ahora conoces los 4 animales que jamás deben entrar en un hogar cristiano. La lechuza, que trae la inversión del orden divino. El murciélago, que trae la ceguera espiritual. La araña, que teje la discordia y la división. Y el alacrán, que abre las puertas a las fuerzas más oscuras. No son simples animales, son símbolos vivientes de realidades espirituales. Son señales de puertas abiertas que deben cerrarse inmediatamente. También conoces las 7 formas invisibles por donde estos animales encuentran entrada. La falta de consagración del hogar, los objetos no bendecidos, las palabras de maldición, el pecado grave no confesado, la negligencia en la oración familiar, las visitas con cargas espirituales negativas y el entretenimiento espiritualmente tóxico. Cada una de estas formas representa una brecha en tu defensa espiritual que debe ser sellada. Has escuchado los testimonios documentados de familias que sufrieron las consecuencias devastadoras de ignorar estas advertencias. Pero también has escuchado las historias de restauración, de familias que estaban al borde del colapso y fueron salvadas cuando finalmente tomaron en serio la guerra espiritual por sus hogares. Estas historias no son excepcionales.
pueden ser tu historia. Pueden ser el testimonio que tú misma darás en el futuro. Conoces ahora los 5 errores cotidianos que cometen incluso las mujeres más devotas. Errores que parecen insignificantes, pero que acumulados crean las condiciones perfectas para la invasión espiritual. Y lo más importante, sabes cómo corregirlos. Sabes que no es complicado, que no requiere recursos extraordinarios. Solo requiere conciencia, vigilancia y acción decidida. Tienes el ritual de purificación que Santa Teresa enseñó, un ritual simple pero poderoso que cualquier cristiana puede realizar en su hogar. Limpieza física acompañada de oración, agua bendita en cada entrada, sacramentales en cada habitación, consagración del hogar al Sagrado Corazón y el compromiso firme de mantener la oración familiar diaria como escudo permanente. Y sabes reconocer las señales de que tu hogar ha sido restaurado bajo la protección divina. La paz inexplicable, los sueños restaurados, la comunicación familiar renovada, el deseo de orar, la salud recuperada y la ausencia física de los 4 animales. Estas señales son la confirmación de Dios de que tu casa es nuevamente su casa. Pero todo este conocimiento no sirve de nada si no se convierte en acción. Puedes escuchar esta enseñanza, puedes estar de acuerdo con cada palabra, puedes reconocer que tu hogar necesita esta purificación, pero si no actúas, nada cambiará. Los 4 animales seguirán dentro, las puertas seguirán abiertas y las consecuencias seguirán manifestándose en tu familia. Santa Teresa fue una mujer de acción. No solo contemplaba a Dios, también trabajaba incansablemente para establecer su reino en la tierra. Fundó 17 conventos enfrentando oposición feroz. Reformó toda una orden religiosa. Escribió libros que siguen transformando vidas siglos después. Y en medio de toda esa actividad intensa, nunca descuidó las cosas pequeñas. Nunca ignoró los detalles. Nunca minimizó los peligros espirituales cotidianos. Ella entendió algo fundamental, que las grandes batallas espirituales se ganan o se pierden en las decisiones pequeñas del día a día, en si oras o no oras, en si bendices tu casa o la dejas desprotegida, en si prestas atención a las señales o las ignoras, en si tomas autoridad sobre tu hogar o permites que cualquier cosa entre libremente. Y dejó una promesa hermosa y poderosa para toda mujer cristiana que tome en serio la protección espiritual de su familia. Santa Teresa prometió que todo hogar consagrado al Sagrado Corazón, todo hogar donde se mantiene la oración diaria, todo hogar donde se vigilan las puertas espirituales, es un hogar donde Jesús mismo habita como Rey y Protector. Y donde Él habita, el enemigo no puede permanecer. Esta promesa ha sido comprobada por millones de familias durante 4 siglos. Familias que estaban destruidas y fueron restauradas. Familias que estaban bajo ataque y encontraron refugio. Familias que estaban perdiendo la fe y la recuperaron. Todas tienen algo en común. Tomaron acción. No esperaron a que las cosas mejoraran solas. No confiaron en la suerte. Confiaron en Dios y actuaron en consecuencia. Tu hogar puede ser un santuario, un lugar donde tus hijos crezcan seguros espiritualmente, un lugar donde tu matrimonio florezca, un lugar donde la presencia de Dios sea tan real que todos la sientan, un lugar donde los 4 animales prohibidos jamás vuelvan a encontrar entrada. Pero todo comienza con una decisión que debes tomar hoy mismo, no mañana, no la próxima semana, hoy. Comienza esta misma tarde realizando el ritual de purificación. Limpia tu casa física y espiritualmente. Sella las puertas con agua bendita. Consagra tu hogar al Sagrado Corazón y establece la oración familiar como práctica permanente. Son pasos simples, pero su impacto será eterno. Y recuerda las 3 palabras que Santa Teresa pronunciaba cada noche antes de dormir para sellar su hogar contra toda invasión espiritual. 3 palabras que han protegido a incontables familias durante siglos.
3 palabras que debes hacer tuyas desde hoy. Jesús, protege aquí. Tan simple como eso, tan poderoso como eso. Si este mensaje tocó tu corazón, si reconociste que tu hogar necesita esta protección, demuéstralo suscribiéndote a este canal, donde seguiremos compartiendo las enseñanzas profundas de los santos que la Iglesia ha guardado para momentos como este. Dale like si sientes que esta revelación llegó en el momento exacto que tu familia lo necesitaba. Y comparte este video con toda mujer cristiana que conozcas, porque hay miles de hogares bajo ataque espiritual cuyos habitantes ni siquiera saben por qué todo está saliendo mal. Te invito también a ver nuestro próximo video sobre las oraciones poderosas de Santa Teresa para protección familiar. Enseñanzas que complementan perfectamente lo que acabas de aprender hoy. Que el Señor bendiga tu hogar. Que el Sagrado Corazón de Jesús reine en tu familia. Y que los 4 animales prohibidos jamás vuelvan a cruzar tu puerta. Amén.